ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. ¿Cómo se revela Dios al mundo? Por medio de la fe. La generación que pudo ser testigo de la encarnación de Cristo vieron con sus ojos al Rey del universo. Sin embargo, ese Rey vino de forma humilde, muy lejos de las expectativas que ellos tenían de aquel que se anunciaba por los profetas como el libertador de Sión. Dice Romanos 11:26. Ellos esperaban a un rey imponente, un caudillo militar que los liberara del yugo opresor de Roma. Sin embargo, Cristo nació en un humilde pesebre. No predicaba la venganza ni la violencia, predicaba la humildad y la santidad. Cristo predicaba el perdón y el amor al prójimo. Pero los judíos demandaban un jefe político que los organizara y sometiera a todos sus enemigos. Amigos, hermanos, jóvenes, las grandes cosas de la vida a menudo se encuentran en los lugares más simples y en los momentos más sencillos. A menudo aquellas cosas en las que el hombre se crea una expectativa de que son grandiosas tienden a dejar al hombre vacío y hueco. La felicidad Dios la ha puesto en esas cosas sencillas de la vida. Dice el Salmos 8 en el verso 2: de la boca de los niños y los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. A Dios le agradó humillar la soberbia de los que se creen grandes. Él es quien levanta la cabeza del pobre y de aquel que está hambriento de justicia. A menudo el hombre pierde mucho tiempo buscando la felicidad en cosas grandiosas y en deleites, cuando todo lo que necesita para ser feliz se encuentra muy, muy cerca. ¿Quién iba a imaginar que el Rey del universo vendría en forma de un humilde hombre, sin atractivo, sin parecer ni hermosura, pero conteniendo en su interior toda la grandeza de Dios? Isaías 53 va a detallar esto, ¿no? ¿Será que Dios escoge las cosas simples para depositar toda su grandeza? En cambio, a los que andan en altivez y soberbia, dice que a estos humilla. Dice la parábola de la semilla de mostaza y la levadura en el capítulo 13 del libro de Mateo, los versos 31 al 33. Dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta que todo fue leudado. En esta vida presente, el hombre se rodea de toda clase de situaciones que lo llevan a caminos sin salir. Están las encrucijadas, están las crisis, los problemas, los retos, la familia y todas las cosas que demandan ver más allá de lo que se tiene en la mano para mirar a la esperanza. Pero saben, Dios lo tiene todo.
Esto significa que el hombre en medio de toda situación solamente necesita aferrarse a la ayuda de aquel que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Para los judíos, las semillas de la mostaza eran símbolo de pequeñez y símbolo de insignificancia. En cierta ocasión, el Señor Jesús le dijo a los apóstoles en el libro de Lucas, en el capítulo 17 y en el verso 6 le dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os dice, obedecería. Y teniendo en cuenta que este árbol de sicómoro es un árbol con una raíz muy fuertemente arraigada, de manera que la mostaza indica una cosa minúscula o una mínima cantidad. Es que el hombre natural, por ejemplo, cuando sale al campo y ve todo, entiende el crecimiento de ahí de las plantas, las flores, como un proceso biológico. Pero los cristianos, cuando vamos al campo y vemos toda la creación de Dios en ese ámbito, vemos en ese proceso un milagro tras milagro y milagro tras milagro. Resurrecciones de la muerte. Hoy la ciencia nos dice de cómo germinan las semillas, pero no por qué lo hacen. La biología nos explica cómo funcionan los seres vivos. Sin embargo, nadie puede aclarar por qué funcionan de esa manera. Quien no vea un plan inteligente y finalidad en los mecanismos biológicos y en el origen de los mismos, es porque desea permanecer ciego. En cuanto a la levadura, nos encontramos de nuevo ante la misma idea. El reino de Dios es comparable también a esa sustancia natural que se agrupa entre los hongos y cuando se esconde una pequeña cantidad de levadura en la masa de harina, afecta a toda la amasадura entera. 3 medidas de harina equivalían a unos 40 kilos. No se trataba de una considerable cantidad. Ahora la pregunta es, ¿la levadura es mala o es buena? El apóstol Pablo les dice a los Gálatas en el capítulo 5, en el verso 9, dice: un poco de levadura fermenta toda la masa, refiriéndose en sentido negativo a los que defendían todavía el ritual judío de la circuncisión dentro de la iglesia cristiana. Y en el libro de Levítico se prohíben las ofrendas hechas con levadura porque la fermentación representaba la corrupción y la impureza, dice Levíticos 2 en el verso 11. Incluso el propio Señor Jesús advierte contra la levadura de los fariseos, los saduceos y los herodianos. Ahora, ¿qué clase de pan sería el que se hiciera sin levadura? ¿No? En el sentido común nos dice que los principios activos de la levadura son imprescindibles para preparar un buen pan. Y aquí en el texto leído se toma también en sentido positivo y se le compara ni más ni menos con el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Analicemos primero el ejemplo de la mostaza para terminar después con el de la levadura. ¿Por qué Jesús elige la comparación de la semilla de la mostaza? Si vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 17, en el verso 22, dice: así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Entonces, esta es la idea.
Dios elige las realidades más humildes para hacer su designio de grandeza. El Señor no tiene necesidad de árboles elevados ni de grandes semillas. Él desea enaltecer el árbol humilde y la semilla pequeña. Para aquellos que escuchaban a Jesús, el árbol alto era una imagen corriente del poder terrenal. Sin embargo, el Maestro les viene a decir que de los principios más simples, de algo que a los ojos de los hombres es casi nada, Dios da origen a su reino. El reino de Dios se caracteriza por comienzos diferentes y se transforma en uno de los fenómenos más espectaculares de la historia de la humanidad. Un puñado de criaturas que carecía de muchas cosas. Gente vulgar, sin preparación cultural, entre los que también habían personas de mala vida, ávaros, recaudadores de impuestos y toscos pescadores. Ahora, ¿este tipo de personas iban a ser los portadores del mensaje de Dios? ¿Especiales para Dios? El Señor Jesús diría, sí. Esta es mi iglesia amada. Yo voy a dar mi vida por ella. Jesucristo tuvo aquí, en esta doble parábola, la audacia de darle un significado completamente opuesto a lo que pensaban sus oyentes. Les viene a decir que sus pensamientos estaban equivocados porque de algo como una semilla de mostaza que ellos consideraban insignificante y de un pequeño trozo de levadura del que creían que era símbolo de malicia y maldad, el poder de Dios iba a hacer su reino en la tierra. Lo que para vosotros es malo, Dios lo ha considerado bueno. De igual forma que la semilla de mostaza llega a convertirse en frondoso árbol que da cobijo a las aves. El milagro del amor divino convertirá esta pequeña grey en el pueblo de Dios, que transmitirá la salvación a todos los pueblos de la tierra. Así como unos pocos gramos de levadura impregnan y modifican toda la masa de harina, un puñado de hombres y mujeres insignificantes llegará a cambiar el mundo. Ahora, ¿pero cómo responderá el ser humano? ¿Querrá el hombre instalar su nido sobre las seguras ramas del reino de Dios? ¿Aceptará cobijarse bajo la sombra del Altísimo? ¿Se dejará contagiar por el fermento de su amor? Muchos incrédulos, en el tiempo en que Cristo caminó por Palestina, le vieron cara a cara. Tristemente, no le reconocieron. El autor de la vida estaba entre ellos, aquel que formó todo cuanto existe, y ellos, en vez de postrarse a sus pies y adorarle, conspiraron para darle muerte y llevarlo a la crucifixión. Sin embargo, no todos los hombres lo rechazaron. Hubo gente que pudo mirar más allá de las apariencias. Por fe, en algún momento vieron el brillo de los ojos de Dios y se cayeron a sus pies del Maestro, aquel hombre similar a una semilla de mostaza, cuando comparamos la grandeza del Dios y su universo. Ese hombre encerraba la plenitud de la deidad en sí mismo. Bastaba un poco de fe en él para aquella grandeza desatara virtud, y virtud que impactara al mundo con sanidad y liberación y bendiciones. Pero allí estaba nuestro Señor Jesucristo, caminando con pecadores, hablando de humildad y de perdón, lavándole los pies a los discípulos. El tesoro más grande del universo estaba escondido a los ojos de muchos hombres. Dice la parábola de la semilla de mostaza
que la más pequeña de todas las semillas es sembrada y crece y se convierte en un gran árbol, que hasta sirve para que las aves hagan nido en sus ramas. Recordemos que Dios está hablando del reino de los cielos y nos está diciendo que Dios y su grandeza se encuentran cerca del hombre cuando éste pone en acción la fe. Dios promete estar ahí, a nuestro favor, si nosotros le somos fieles en Cristo. El reino de Dios está ya entre nosotros en el momento presente. Y podemos gozar ya ahora de su presencia en la tierra. Es lo que afirma Lucas en el capítulo 17, en el verso 6. Perdón, en el verso 21. Mira lo que dice Lucas. En el capítulo 17, en el verso 21. Dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, dice, el reino de Dios está entre nosotros. Y ese reino está en las cosas pequeñas. Hermanos, eso significa que debemos de tomar en serio nuestras ocasiones, todas las oportunidades que debemos de tomar en cuenta en hacer el bien. Los momentos que se nos presentan aquí y ahora quizás no sean grandes acontecimientos o espectaculares acciones, pero precisamente porque son humildes, porque son pequeñas y comunes, están escondiendo la presencia del reino. En el fondo de las situaciones cotidianas de la vida brilla el reino de Dios. En la sonrisa a tiempo, cuando tú te acercas a alguien y te muestras cordial, en el gesto de la solidaridad, en la amistad, esa amistad sin intereses, en ponerse junto al débil, en saber abrir a tiempo una puerta y compartir con alguien que lo necesita. Cosas al fin y al cabo tan pequeñas como una semilla de mostaza. Ese reino no consiste en ser alto, sino en estar habitado. A veces nos esforzamos por demostrar grandeza. Y esto es lo que nunca se debe hacer. Esto es lo que un cristiano no debe de hacer. Cristo jamás actuó así. La verdadera grandeza no consiste en subirse a los árboles altos, sino en saber cobijar nidos de pájaros entre las ramas. En la perspectiva, en la visión de Cristo, el árbol más grande no es el más alto, sino el más habitado. Vivimos hoy en una sociedad en la que el prestigio, el contar con el ser influyentes desde un punto de vista humano o realizar obras grandiosas se consideran como signos importantes de grandeza. Sin embargo, en el reino de Dios, todas estas cosas solo son signos de sí mismas y nada más. Incluso en numerosas ocasiones, estas actitudes se convierten en un grave obstáculo para pertenecer al reino de Dios. Porque se revela una actitud que no toma en cuenta al ser humano que vive en condiciones desfavorables. En los ojos del pobre hay una expresión que siempre esperan algo, una limosna o un poco de comida, y se consideran a sí mismos como seres inferiores. Gente que dejaron su valor como personas. Sin embargo, Jesús dice que esto no es verdad, que no lo ha sido ni lo será nunca. A Dios le gusta estar entre las cosas insignificantes. Cristo declara más bien equivocado a quien es o a quien se cree poderoso. Él viene a pronosticarnos del ejemplo de la parábola que el vencedor que obtendrá la victoria final será precisamente el pobre, el que llora, el manso y el humilde. Viene a asegurarnos que el reino de Dios se está construyendo a pesar de todos los pronósticos teológicos y las vistas humanas. Dios viene a la tierra como una pequeña semilla de mostaza,
como un fermento, un minúsculo retoño. Jesús es semilla y es sembrador al mismo tiempo y actúa sigilosamente como levadura en la masa para ofrecer pan de vida a los hombres que han creído en Él. Hasta que un buen día este sembrador se convierta en grano caído en medio de la tierra roja y el surco que se llene con la sangre derramada en el Calvario que lo hará morir. Tal como lo dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 12, en el verso 24. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor Jesús murió, pero también resucitó y llevó mucho fruto. La pregunta realmente es: ¿somos nosotros parte de ese fruto? ¿Pertenecemos a la cosecha de Jesucristo? Dios espera del hombre ese simple grano de mostaza que todo lo logra cuando se confía en Él. Dios no comparte su gloria. Por tanto, los resultados, el milagro es de Dios y no del hombre. Dios cuida de su creación y todo lo que el hombre necesita, aun cuando el hombre ni siquiera conozca su verdadera necesidad. La fe nos habla de confianza, nos habla de seguridad en un Dios todopoderoso, un Dios que atiende y responde, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo puede y en todo lugar Él está. Una fe sincera puesta en Dios puede transformarlo todo. Que Dios los bendiga. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación.